Hola, ¿qué tal, dicheros y dicheras? ¿Cómo están? Excelente día, tarde, noche o en el momento en que nos estén viendo. Bienvenidos a su podcast Entre dichos y besos. Amiga, ¿cómo estás? Muy bien, excelente. Me da Nuevo look, ¿ya viste? Me encanta. Siempre es bueno el estar renovándose y me da muchísimo gusto, pero sobre todo que estés muy bien, que es lo más importante. Claro. Oye, hoy tenemos episodio después ya de un ratito de no vernos. Nos volvemos a reencontrar y me encanta porque venimos con todo. Porque el episodio del día de hoy no nada más es un dicho, son dos, los cuales me platicabas que se entrelazan y además tienen una razón de ser. Claro, vamos a hablar un poquito de esta bipolaridad que hay en el universo, ¿no? De lo positivo y de lo negativo. Y hoy lo vamos a entrelazar con estos dos dichos, donde el primero es: el que nace para maceta, del corredor no pasa. Y lo vamos a hilar con el segundo, que es: el que nace para tamal, del cielo le caen las hojas. Así es, y entonces vamos a hacer alusión a estos dos dichos para desmenuzarlos y ver el impacto que tiene cuando lo utilizamos hacia una persona o hacia nuestros seres queridos o en nuestro lenguaje cotidiano. Y el primero, que tiene que ver con el dicho de el que nace para maceta, del corredor no pasa, es increíble porque su origen dentro de la cultura mexicana nos dice que viene de los curanderos mexicanos que en aquel entonces lo utilizaba para decir y determinar qué pacientes no iban a salir, no iban a sanarse. Entonces el paciente que no se iba a sanar era aquel paciente que le daban como la alusión de la maceta, porque no iba a pasar de corredor, ¿no? O sea, que se iba a quedar así, que no había manera de sanarse. Entonces yo creo que es una parte del lenguaje mexicano, de las frases mexicanas que hemos utilizado de manera simbólica, de manera metafórica, para referirnos a ciertas cosas. Sin embargo, este refrán ha tenido como muchas implicaciones limitantes, ¿no? Que se ha utilizado para decir, pues tú porque eres de cierta manera, no vas a pasar del corredor, ¿no? O sea, limitar las características de la persona, las habilidades, las capacidades, y pensar que ya está dado y como nació para maceta, ahí se va a quedar y no se va a mover. Fíjate que hablando del folclore mexicano, efectivamente, incluso cuando me lo dijiste, tengo recuerdos que decían, no, es que si te dicen ese dicho es que hasta ahí llegaste, ya no vas a poder ni seguir estudiando, ni seguir trabajando, ni ganar más dinero, ni prepararte. Era más bien como un refrán de resignación. Como de no tienes futuro, ¿no? Exactamente. Esto te tocó, diría mi querida Cristina Pacheco. Aquí nos tocó vivir. Exacto. Y entonces, como ahí te tocó, ahí tienes que estar. Y la verdad es que creo que es muy importante cuidar el lenguaje de nuestro día a día y estas frases que vamos utilizando. Porque pareciera ser que cuando utilizamos este refrán específicamente, estamos limitando a la persona. Cuando nosotros decimos esto, estamos limitando a la persona y no le estamos permitiendo expandir y conocer los recursos personales que tiene, los talentos, las habilidades, los dones que le fueron dando. Entonces, es importante entender que por supuesto nosotros venimos cuando nacemos como una programación, pero que esa programación, a pesar de que ya nos es dada, estoy hablando de dones, de talentos, de habilidades, pues bueno, esos dones y esos talentos tienen que ser desarrollados, porque no nacemos caminando. El contexto influye para que caminemos. Entonces, por supuesto que el contexto va a influir para que nosotros desarrollemos esos dones, esas habilidades, esas capacidades y las pongamos al servicio de la humanidad. Encuadramos a una persona en ciertas características, pues es limitarlo, es hacerlo chiquito y anular la posibilidad de que salga y de que explore otros caminos, ¿no? Otras habilidades. Es que aquí tocas puntos bien interesantes y creo que sí tiene que ver mucho
Y es que yo estoy ahí bien agarrado de los medios de comunicación. De repente, cuando la telenovela te decía, de aquí no vas a pasar, somos pobres, acostúmbrate a esto, no empieces a generar expectativas que no se van a cumplir, nosotros somos pobres pero honrados. O sea, todas esas limitantes, esas ideas limitantes que ya lo hemos dicho episodio tras episodio, se vuelve a repetir con este dicho, en donde ahora, afortunadamente, no sé tú qué pienses, pero ya incluso cuando tú dices la cuestión de la creatividad, muchas personas que dicen, pues voy a tomar mi celular y me voy a volver influencer. Hay a quienes les pega, a quienes no les pega, entonces se empieza a generar esa brecha, que incluso a muchas personas les da mucho coraje. O sea, en el sentido de que yo me esforcé y trabajé y yo salí y me hicieron cosas y que me humillaron y tú nada más agarraste un celular y rápido subiste. No es para todos, no es con todos. Creo que ahí tiene que ver la separación ya ni siquiera de un estrato social, sino de tu creatividad. Poner al servicio de lo que eres a la sociedad. Uno de los tantos casos que pueden ser. Uno de los tantos, y me queda claro que a veces las ideas nos llegan a todos, pero la idea no es de quien la piensa, es de quien la ejecuta. Entonces, te puede llegar la misma idea que a Juanito, pero tú no la desarrollas y Juanito sí. Entonces, la idea es de Juanito, ¿sí? Y eso le permite a Juanito caminar, expandirse, utilizar su creatividad, utilizar la imaginación, utilizar esta parte del desarrollo de los talentos, de los dones, de las habilidades, pero que finalmente todo eso implica esfuerzo, ¿sí? No implica que estés sentado, o sea, puedes tener el mayor don, o el mejor don que se necesite, que la humanidad necesita, tú lo tienes, pero si te quedas aquí cruzado de brazos, pues jamás vas a poder expandir y vas a ser Del corredor. del corredor. Ahí en la maceta. Exactamente. Entonces tú ya estás decidiendo algo que en algún momento decidieron por ti, pero tuviste la posibilidad de no seguirlo, pero llega el momento en el que dices, no, yo aquí me quedo y así estoy bien. Y entonces ahí entra nuestro libre albedrío. Y cada quien decide si lo utiliza o no, porque quedarte en el corredor es tu decisión. No hacerlo, no expandirte, no ponerte al servicio, no retarte, no levantarte temprano. Lo que tú quieras está siendo tu decisión. No está siendo, y si lo haces es tu decisión. Entonces ahí entra el libre albedrío. Oye, hay una idea también, hace tiempo, leí que dicen que las ideas están ahora sí, espiritualmente están arriba, y cuando te llegan, pero no la haces, dice, bueno, no es para ti, se va, y llega alguien más. Y es porque dicen, es que a mí se me había ocurrido y lo hizo fulanito. Pero es que las ideas también tienen un límite por persona. Bueno, eso fue lo que yo leí. Espiritualmente esto de que todo está arriba, baja, no lo aprovechas, se va con alguien que sí tenga la intención de hacerlo. En efecto, yo creo que finalmente la fuente es una. Y la fuente, llámale Dios, llámale universo, llámale energía, independientemente, pero hay una fuerza mayor que donde las ideas, manda las ideas, las siembra. Yo siempre creo que cuando Dios te manda una idea, bendita la idea que te posee para que la puedas desarrollar. Y en efecto, hay una teoría de que las ideas están ahí flotando y llegan a alguien y si la desarrollas, pues es tuya, ¿no? Pero si no, te quedaste en el corredor, amigo. Te quedaste en el corredor, exactamente. Entonces, hay muchas personas que tienen muy buenas ideas, pero tienen el síndrome del sopilote exprimido. ¿Ahí se cuál es? Tenemos un tercer dicho. Que planean y planean y planear y nada más no obran. Entonces, salió, ¿no? Entonces, eso es súper importante y es súper interesante, que cuando una idea te agarra, entra de la fuente, Dios, espíritu, llámale como quieras, entra, pero si tú no tienes esta fuerza de voluntad de desarrollarla, de llevarla a cabo, de implementarla, de echar a volar tu imaginación, tu creatividad, de salir de tu zona de confort, entonces se va y le llega a otra persona. Y yo creo que todos tenemos una historia donde a todos se nos ocurrió una idea fenomenal y dijiste, ay, sí, pero por indecisión,
Ajá, no la hiciste y al poco tiempo dices, mira lo que yo pensé, ya lo hizo este chavo, o ya lo hizo este amigo, o ya lo está haciendo tal. Sí, porque las ideas ahí están, pero las ideas son de quien las desarrolla. La idea es de quién la trabaja, de quien va superando estos obstáculos, porque tampoco no es, tengo la idea y se desarrolla de la noche a la mañana. Exacto. Son diversas disciplinas, son diversas estrategias, son diversos recursos, son diversas asociaciones para poder realizarla. Es acceder realmente a todos los recursos que tenemos, como por ejemplo la disciplina, ajá, la perseverancia, la organización, el esfuerzo, y no me refiero al esfuerzo bruto, me refiero a que hay una constancia y un trabajo enfocado, ¿no? A buscar los recursos humanos, financieros y todo lo que necesitas para llevar a cabo esa idea. Y me encanta porque ya para ir cerrando con esta primera parte del episodio del refrán, encontré también otra frase que dice, en este mundo no eres lo que haces, eres lo que representas energéticamente. Te lo cambio, en este mundo no eres lo que dices, eres lo que haces, ajá, ¿sí? ¿Por qué? Porque las palabras se las lleva el viento, ajá, y hablamos y hablamos y decimos, pero realmente, ¿qué están diciendo tus hechos? Ajá, y eso es súper interesante. Entonces, finalmente, quien decida ser maceta, va a ser maceta por elección, no por contexto. Creo que aquí hay una parte importante. El contexto nos permite desarrollar nuestras habilidades. Pero a veces también cuántas historias no conocemos donde el contexto estaba en contra del desarrollo de las actividades de la persona y tomó una decisión tan clara, le puso fe y salió, rompió el contexto. Ajá, rompió esta persona el contexto. Entonces, creo que este refrán nos lleva a pensar mucho en que cuando lo utilizamos para referirnos a alguien más puede tener un alto impacto negativo, ¿sí? Pero también cuando tú te estás dando cuenta de que tienes talentos, tienes habilidades, tienes dones y estás decidiendo no utilizarlos, tú mismo te estás poniendo en el lugar de la maceta. Y esa ya es responsabilidad tuya. Esa ya es responsabilidad. Y como dicen en algún momento, todo plan es perfecto. Si lo decidiste está bien, nada más pues tienes que vivir con la responsabilidad y las consecuencias de lo que decidiste. Exactamente. Y quedarte como maceta, si tú lo decidiste, es tu decisión y está bien. Ajá, ¿sí? Pero si tú estás viendo que no lo estás haciendo, pues no estás haciendo una elección que te estará imitando. Y no te quejes porque del corredor no pasas. Sáquele patas a la maceta y aváncele. Ah, exacto. Y contrario, ¿no? O sea, contrario al otro refrán, que es precisamente el de... El que nace para tamal, del cielo le caen. O sea, las hojas. Y todo tiene que ver, fíjate, estos dos dichos tienen que ver, una, con la predestinación, como si ya todo estuviera predestinado, de si eres maceta te vas a quedar en el corredor y del corredor no pasas. Y si eres tamal, y estás destinado a ser tamal, te van a caer las hojas, ¿no? Que es esta parte de, pues tú que traes una misión muy clara de vida, un objetivo, un plan, mientras lo empiezas a desarrollar, las hojas te van cayendo del cielo. Y me encanta, ¿sabes por qué? Porque es justamente lo que decíamos de la decisión. O sea, cuando tú te das cuenta que tienes una misión de vida, cuando tú te das cuenta que vienes a cumplir un objetivo, que estás dispuesto a servir a la humanidad, a poner tus dones y talentos al servicio de los demás, los caminos empiezan a abrir y las hojas para el tamal empiezan a caer. Y no es que que para unos sea más difícil o para otros. Yo creo que más bien tiene que ver con esta parte de la proactividad, Sí. de la fe, de moverte, de querer tener algo mejor, ¿no? De sentirlo, ¿no? De repente dicen, es que puedo no tener esto, puedo no tener lo otro, pero yo estoy sintiendo que estoy en el camino correcto. Y entonces te vuelves magnético. Exactamente. Te vuelves magnético, pero si realmente lo que estás sintiendo, y ya lo decía Neville, Neville Goddard dice, el secreto está en sentir, ¿sí? Entonces, si tú te sientes víctima, si tú te sientes pesimista, si tú te sientes triste, deprimido, pues claro que eso es lo que va a estar a tu alrededor y el mundo lo vas a ver gris.
porque estás en esas emociones. Por el contrario, si tú te encuentras en un estado de optimismo, te encuentras en un estado de alegría, de felicidad, de perseverancia, de ver los obstáculos con otros lentes, que lo mejor que te puede pasar son obstáculos. ¿Por qué? Porque eso te está permitiendo desarrollar otras habilidades, te está enseñando a retarte a ti mismo, pues desde ese lugar vas a vibrar, ¿no? Desde ese lugar. Y entonces cuando te vuelves magnético y empiezan a llegar las hojas de tamal en forma de persona, en forma de recursos, o sea, la olla, el fogón, la estufa, el gas, que estén todo, también. todo. Y sobre todo con esta misión de que estás sirviendo, que estás ayudando, que estás impactando, dejando huella. ¿Cuántas personas hemos visto que pueden tener muchísimo éxito, muchísimo recurso, pero no son felices? Claro. No están conectados a algo, simplemente generaron. Viene otra frase que en algún momento la escuché que decían, soy tan pobre que lo único que tengo es dinero. Claro, y entonces es que el dinero tenga un sentido, ¿no? Que lo que tú estás haciendo tenga un sentido. Y normalmente el sentido no tiene que ver con servirme a mí, tiene que ver con servir a los demás. ¿Para qué quiero ese dinero? ¿Para qué me fue dado el don de la palabra? Pues para utilizarlo y para utilizarlo con los demás, claro. Wow, es que este episodio ha sido increíble. La forma en la que se conjugan estos dos refranes que acabas de plantear, uno visto desde una situación limitante y el otro desde una acción de prosperidad. Y fíjate que me conecta con un término, con el efecto Pigmalión que le llamamos en psicología, que es esta parte cuando tú le dices a alguien que es burro, que es tonto, que es tarugo, claro que empiezas a implantar una imagen en su cabeza y se vuelve parte de su autoimagen. Clara. Entonces, el efecto Pigmalión es precisamente eso, que lo que tú le dices y lo que tú ves en la otra persona empieza a suceder. Y contrario, entonces tenemos los dos polos, ¿no? El negativo o el positivo. Entonces, si tú le dices que es inteligente, que es astuto, que es hábil para ciertas cosas, pues obviamente que esas ideas se van implantando. Entonces, regresamos a esta parte de lo importante que es cuidar el lenguaje y las frases que salen de nuestra boca para con las demás personas, pero sobre todo también para nosotros, ¿sí? Cuidar esa voz interna que estamos teniendo, que a nadie se la decimos, pero que todos los días y en cada momento nos decimos, porque nosotros mismos nos podemos estar limitando o en ser maceta y no pasar del corredor, o en convertirnos en un tamal y que las hojas vengan de todos lados. Creo que un concepto clave que diferencia uno del otro es dónde pones tu atención. Exacto, porque a donde va tu atención va tu energía, ¿no? Y eso es lo que crece. Amiga, qué gran episodio, qué gusto el volver a reencontrarnos y hablar de estos temas, porque además déjenme decirles que estos temas ya están un poquito más influenciados, porque mi querida amiga, como ustedes ya lo vieron en el canal, está haciendo episodios de otro podcast dentro de aquí de Entre Dichos y Pesos que se llama Prosperidad Consciente, con Ana Lali, que realmente si no han visto esos episodios, no dejen de ver estos por favor, pero también vayan y escuchen todo lo que Eri y Ana Lali comentan sobre la prosperidad consciente. Así es. Los invito a que nos sigan escuchando, a que compartan nuestro podcast. Si les gusta, déjenos algún comentario de la información que aquí se maneja, o bien háganos preguntas o temas que les gustaría que se abordaran para precisamente invitar a la reflexión. Creo que esa es la finalidad de nuestro podcast de Entre Dichos y Pesos, invitar a la reflexión con pequeñas frases o refranes que están muy, muy, muy metidos desde nuestra genética de antepasados. Entonces creo que es momento de empezar a cuestionar todas estas cosas para tener para generar unas creencias y un patrón de comportamiento por elección, no por determinación.
vamos a empezar a separar. Exactamente. Vamos a empezar a separar. Así que, amiga, por favor, sigan a Eri en sus redes. Sigan en mis redes. Estamos en Instagram, TikTok y Facebook como el Sandoval Psicofinanzas. También está el LinkedIn como Erika Sandoval, Psicología Financiera, aquí en el canal de YouTube. Sigan también el canal de Prosperidad Consciente con Ana Lali. Y pues me parece... y tu página. En Spotify también nos encuentran. Y en tu página www.ericasandoval.com. Muy bien, pues gracias y hasta la próxima. Nos vemos, cuídense mucho, denle click, denle amor, denle una manito, todo lo importante para nosotros y seguir creciendo. Gracias por vernos, amiga. Hasta la próxima. Nos vemos.